Y acá, en este bloque, cambiamos de invitado. Tenemos un invitado que es el doctor Fernando Barea. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la odontología en tiempos de coronavirus. Porque la verdad que es una profesión bastante riesgosa, ¿no es cierto, Fernando? Sí, qué tema, porque vos sabés que antes de empezar la charla estábamos hablando que en un ranking, que vamos a ver más adelante en las diapositivas, en un ranking de profesiones de riesgos están las enfermeras que están al cuidado de los pacientes agudos de coronavirus y adivina quién sigue, los odontólogos. Tristemente somos la segunda profesión a nivel de riesgos con pacientes portadores de coronavirus. Entonces, más allá de eso, y el objetivo que yo pensaba para esta charla es llevar tranquilidad a los pacientes, pero también comentarles nuestra realidad como trabajadores de la salud, para que entre los dos, odontólogo-paciente, podamos llegar a un acuerdo en el momento de la atención. Yo pienso, Fernando, no sé si me equivoco, que el mayor riesgo es para ustedes, porque el paciente dentro de todo va y todo el material está esterilizado, o sea, pero Sí. me parece que lo problemático es lo que ustedes reciben de tantas personas, en el caso de que alguna pueda tener coronavirus. Cuando nos preguntan a veces si es complicado, si es peligroso ir al consultorio en tiempos de pandemia, la respuesta es siempre y cuando tengamos la prevención necesaria, vamos a tener las herramientas para salir a esta ruta. Y yo siempre les doy este ejemplo. Si vos necesitas salir a la ruta un día de lluvia, con piedras, donde la carretera esté muy peligrosa y tomás todos los recaudos, estás previniendo. Si no tenés que ir de viaje sí o sí por esa ruta, trata de no ir. Ahora, si en ese contexto tenés una urgencia odontológica o llegando a la metáfora de tener que salir a la ruta, tenés que hacerlo con las prevenciones que vamos a charlar hoy. Bueno, antes que nada, quiero que me comentes qué es lo que más les causa el peligro, porque vos me decías que se hacen como aerosoles cuando ustedes, por ejemplo, tiran agua con el mismo agua que va tirando el torno. Mirá, nosotros en el consultorio siempre identificamos al paciente y a nosotros mismos como operadores, como posibles portadores. No solamente de coronavirus, justo estábamos hablando en la época del VIH-Sida y en otro tipo de problemáticas de salud, qué pasaba con los consultorios. Tenemos una de las profesiones más expuestas a esto, y no te olvides que el consultorio odontológico hoy en día es casi un quirófano. Es como entrar a un quirófano. Entonces las precauciones que tenemos que tomar con el paciente son tales, y nosotros como operadores los recaudos también son grandísimos. Vamos a ir viendo en los slides, si te parece. Bueno, ya entonces podemos, porque el doctor Fernando Barea se vino bastante preparado, porque incluso trajiste algo que está avalado que sale de unas charlas avaladas por la UBA de Sí, odontología. En estos tiempos por ahí de mucha desinformación y a veces caótica, cuando empiezan las consultas en odontología, el mejor resguardo es el saber experto, ir a las fuentes de información que nos puedan dar tranquilidad. Y en este caso, lo que vamos a ir viendo están respaldados por conferencias de dos colegas, de Sergio Cohen de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Odontología, y un amigo colega de la Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, que arman una serie de recaudos y problemáticas que podemos llegar a tener en el consultorio odontológico, y te las resumí un poco para llevárselas al paciente que no sea tan técnico. Bueno, cuando comenzó la cuarentena, digamos, fueron casi los únicos profesionales de la salud que quedaron sin poder trabajar más que en urgencias, porque, o sea, por ahí los kinesiólogos, los podólogos, pero lo que tiene que ver con la medicina... Sí, estuvimos exceptuados desde el día 1 Sí, para atender urgencias. La realidad es que hay veces que uno medica al paciente, hace un tratamiento, y por más que vos no quieras y que quieras postergar por un caso de estos la atención, hay maniobras que hay que hacerlas en odontología, como por ejemplo un absceso hiperagudo, una cara muy hinchada que no responde a un tratamiento, tenemos que drenarlos, y ahí tenemos que salir a la ruta Claro. con todas las prevenciones necesarias para evitar y prevenir este nuevo virus. Bueno, entonces, ¿cuáles serían exactamente los casos de urgencia? Mirá,
se te rompe un diente, un traumatismo dentario, se te hincha la cara, tenés un absceso muy agudo que no responde con tratamientos, los flemones, hemorragias, todo lo que no se pueda postergar, porque por ahí los pacientes confundidos y a veces por este caos informático que teníamos, consultan por blanqueamientos, por una corona y la verdad que hay que explicarles que bueno, vamos a ir a este quirófano que es el consultorio odontológico en estos tiempos y lo ideal es que si no tenés esta urgencia no concurras hasta el momento que bajen un poco las aguas. Claro. Y suponete que tenés que ir. Entonces en el consultorio vas a encontrar lugares como este semáforo que vemos acá, que es rojo, de contaminación, lugares que están más o menos contaminados y otros lugares que están en verdes, como el semáforo, súper estériles, súper seguros. Entonces el rol del odontólogo es poner barreras para que las zonas de mayor contaminación no pasen a nuestro consultorio y después pasen a otro paciente. La contaminación interpacientes cruzadas. Tenemos un montón de recaudos y es más o menos de lo que te quería contar hoy. Tenemos aliados viejísimos que es el peróxido, que es el agua oxigenada. Tenemos el alcohol, que es el alcohol 70 que hablan en todos los programas de recomendación de prevención. Y el cloro, el hipoclorito. Entonces esos son aliados químicos que hacen que este semáforo en rojo vire hacia un amarillo. Claro. Por ejemplo, en la realidad de tu consultorio, la zona roja sería la sala de espera. La sala de espera de entrada. El paciente cuando entra a la sala de espera tenemos que suponer que es un portador. No solamente del coronavirus, de cualquier otra cosa. Claro. Entonces tenemos las barreras. Y te voy a contar cuáles son las barreras. La primera, una historia clínica. Obviamente que un paciente que tenga fiebre y toda la sintomatología acorde al coronavirus, vamos a postergar la consulta y está en juego la vida del paciente. Pero vamos, claro, a hacer interconsulta. Es un tema, salvo que sea de extrema necesidad y bueno, ahí vamos a trabajar con todas las prevenciones. Pero la primera barrera es la historia clínica. Paciente con sintomatología acorde al coronavirus, vamos a postergar y hacer una interconsulta con autoridades sanitarias para primero tratar eso. Claro. Yo te decía que el peróxido del agua oxigenada es un aliado buenísimo. ¿Por qué? Como protocolo, el Colegio de Odontólogos nos dice que un enjuague con agua oxigenada para la herida, mitad y mitad, rebajado con agua, disminuye la carga del virus y hace más segura la atención odontológica. ¿Por qué? Porque los peróxidos, que es el agua oxigenada, interfieren en el código genético del virus y también en las proteínas que lo hacen pegarse a las distintas estructuras. Entonces ya ahí tenemos otra calma para salir de esta ruta tan peligrosa que estábamos hablando. Y después siguen. Tenemos barreras físicas, nos ponemos protectores y siempre les decimos a los pacientes si van a consultar, nos van a ver vestidos de astronautas. Porque tenemos las mascaritas, las máscaras que tapan, aparte de todo lo que veníamos trabajando desde que empezamos la profesión con barbijos, cubrebocas, anteojos y demás, tenemos que agregar estas medidas. ¿Cuál es? Una máscara. Te contaba que gracias a Carlos Villa los primeros días que no se conseguía material y demás, fue una gran ayuda, nos ayudó a los colegas a conseguir estas máscaras, entonces creo que está bueno agradecer también. Fernando, te hago dos preguntas relacionadas con lo que fuiste diciendo. Sí. Con respecto al agua oxigenada, Sí. Que decías que eso hace más difícil que se pegue el virus en los distintos lugares de la boca. Yo tuve entre esas cosas que esos audios que llegan, que no sabe de dónde salen, pero Sí. bueno, uno era todos son profesores de la facultad de Piripipí, Sí. no sabe nunca si realmente es así. Pero bueno, uno decía que el virus se aloja bastante tiempo en la garganta y Claro. después como que se va va a los pulmones o al resto del cuerpo. Entonces, bueno, el consejo era hacerse también gárgaras, bueno, en este caso decía con sal. Con sal, Pero sí, lo escuché. ¿puede ser? ¿Tiene algo de cierto eso? Mirá, si en te este vas a caso la podría ser evidencia, agua oxigenada. A lo mejor. sí, si te vas a la evidencia científica y para no crear falsas expectativas, nosotros sabemos que el agua oxigenada es la que funciona y está aprobado y por eso se pone un protocolo oficial.
Mi consejo es, vamos a lo seguro, sigamos a los que saben y a los protocolos Claro. y no perdernos que también muchas personas, a mí me llegan muchos audios que no sabemos si es verdad o mentira. Entonces, ir a las fuentes y saber que mientras vengan de protocolos oficiales, estamos más Claro. seguros. Bueno, entonces hasta quizá podría ser alguna medida de precaución por ahí. Sí, a mí me gustaría dejarlo como un protocolo para no crear falsas expectativas en los pacientes. Entonces, Sí. vamos a suponer que baja carga viral, por lo que te explicaba, y lo dejamos para un protocolo previo a la atención. Pero segura, está bien. Sí, pero está bien lo que me contás porque yo también escuché y me generó Claro, lo relacioné con eso. esa duda. Y la otra pregunta, en cuanto a todo, digamos, tanto las máscaras como no sé si son trajes especiales o son ambos como que ustedes ya tenían. Nosotros siempre trabajamos con esto que tengo puesto, ropa de tela, salvo alguna cirugía maxilofacial que se usaban estos camisolines. Ahora tuvimos que adicionarlos porque generalmente con mangas cortas estábamos desprotegidos. Tuvimos que ajustar un poco los protocolos y llegamos al traje de astronauta que le avisamos al paciente. ¿Te acordás que me preguntaste de la turbina, el torno que largaba muchos aerosoles? Esta es una barrera que se pone para que no salpique tanto, porque los aerosoles contaminantes quedan en el ambiente y puede haber contaminación cruzada. También usamos unos aspiradores que ves en esta imagen, la paciente tiene un aspirador para que todo ese vapor de agua que se genera a presión sea aspirado y no quede flotando en el ambiente. Y también forramos los sillones, ese es el típico sillón odontológico, y los equipos con un material descartable para entre paciente y paciente descartarlos. Todo esto que te cuento lleva muchísimo tiempo. Claro, imagínate. Sí, realmente me imagino, porque es el tema tiempo es una de las cosas en distintas profesiones. Ayer escuchaba una periodista también, decía, y la verdad que el delivery llegó para quedarse, pues se contó ese protocolo. Se ve que ya tenía una edad que era de grupo de riesgo. Hasta que salgo, que vuelvo, que me limpio la mochila, que limpio qué sé yo, que me pongo alcohol por todo. Es un tiempo. Es un tiempo. Y así como el delivery llegó para quedarse, creo que estos cambios también en la odontología, como pasó con el VIH en su momento y demás, llegan para quedarse y ajustar un poquito los protocolos. Yo recuerdo justamente que todo el tema, o sea, habrán tenido sus precauciones, pero un paso importante en el tema de las precauciones fue cuando empezó el tema del SIDA. Con el guante de látex, que no látex. se acostumbraba. Claro que sí. Y el barbijo, que vos me decís, yo estoy acostumbrado al barbijo. Claro que sí. No sé si antes los odontólogos lo usaban. Muy pocas veces y en ocasiones muy académicas y en cirugías más complejas. Pero bueno, por eso que te digo que gracias a Dios, si bien la pandemia trae algo, es esto, cambios positivos en las costumbres como el distanciamiento social ahora para prevenir no solo el coronavirus, la influenza en su momento. Y en colación a esto, el distanciamiento social, otra medida que tenemos que tener es que el paciente cumpla con el horario exacto para no interaccionar con otro y en la sala de espera no tener acumulados pacientes. Porque hoy vos y yo estamos con una distancia social acorde a las reglas, a las normas, pero en una sala de espera donde es menor, donde tenemos un quirófano que salen flujos contaminantes y materiales contaminantes, es como que nos estamos comprando la lotería con muchos números. Sí. Entonces te digo que por eso las flechas rojas que son contaminantes interaccionan de manera opuesta para que no se junten en un mismo espacio entre la entrada y la salida del consultorio. En mi caso yo tengo 2 consultorios, trabajamos un consultorio, decontaminamos y nos vamos al otro, pero en el caso de un solo consultorio esperan entre un paciente y otro y hacen la limpieza y por eso que también es difícil, ahora la gente está un poco más acostumbrada a pedirles que no concurran con muchos acompañantes, en el caso de los menores sí, o esperan en el auto, o por eso la puntualidad creo que es necesaria, no solamente por un tema de respeto a los tiempos que uno impone, sino también a los cuidados que tenemos que tener con este virus. Bueno, eso también quizás sea una costumbre. El que me escuche y me conoce van a decir no seas caradura, pero una buena costumbre, sí. Porque
vos yo sé que sos puntual, pero por ahí hay médicos que acostumbran y tienen 10, 5, 6, 7 personas esperándolos. Sí. Y eso es un problema en muchos médicos que acostumbran a hacerlo. Sí, Entonces a veces está el bueno. mismo trabajo te lleva a la acumulación, pero bueno, reprogramar para tener poca gente. No solamente por el coronavirus, sino también para tener un ambiente distendido. La verdad que para el que estás trabajando y el que está afuera. Seguro. Para el seguro. paciente también. Bueno, seguimos con el paciente, tuvo la urgencia, entró al consultorio, les pusimos las barreras para no contaminarlo. Barrera roja, la boca de la paciente es un potencial contaminante. Nos ponemos unos guantes que no están estériles, están en un término medio y usamos un material verde que ha pasado por procesos. Cada instrumento que nosotros usamos, les hacemos ultrasonido, primero lo ponemos en un líquido, pasa por ultrasonido que lo vibra y le saca sus partículas y después pasa calor. Entonces estamos recontra seguros que eso está estéril. No hay posibilidad de que quede nada con vida en ese instrumental que vamos a llevar a la boca del paciente. Entonces eso está en verde. Todo esto para garantizarle al paciente que no le vamos a pasar la contaminación roja que trajo un paciente. Seguro. O que yo llevo como operador para transmitírsela a ellos. Seguro. Entonces son todas medidas que hacen que salgamos a esa ruta otra vez con el ejemplo más seguros. Mira esto. Las enfermeras y los odontólogos en el primer puesto de exposición por proximidad física a la enfermedad. Las enfermeras, que hay que sacarse el sombrero por el trabajo que hacen, primer puesto, odontólogo segundo, y vamos bajando, mirá los cajeros de los bancos a un nivel muy bajo, los guardias de seguridad, todos que tienen interacción con gente, pero más resguardados como estamos nosotros, con las medidas. Además ya en muchas reparticiones públicas, en comercio, han puesto hasta esas barreras de acrílico, así que más seguros todavía. No dejan de ser barreras como te contaba que estábamos poniendo nosotros, y la verdad que de forma positiva. O sea que en la ilustración, en la sí. foto esta, se pone la persona recostada y la barrera arriba de acrílico. Claro, es como un brazo con una barrera de acrílico que vos podés ver para usar esta turbina sin que esta salpicadura rebote y vuelva atrás. Cuando vos terminás de trabajar, es una barrera como un trípode de micrófono, muy transparente, de forma sencilla, y evita que sean expulsados hacia tu cara y hacia el medio. Vos me decías que además duran más tiempo en el ambiente. Claro que sí, se forma un aerosol que queda flotando hasta 8 horas muchas veces, y no solo el coronavirus, sino un montón de otros bichos. Y a esto sumale, no te olvides que yo te dije que teníamos una aspiradora. Entonces, tengo la primera barrera, tengo una aspiradora que baja esa carga y después tengo un montón de otros medios más. Me refiero a la profesión como odontólogo. Sí. Que hacen que sea más segura esta consulta, en caso de que no se pueda postergar. Y la recomendación del Colegio de Odontólogos es que dejemos de manejarnos con turbinas, instrumental rotatorio, que generan estos riesgos, y nos empecemos a manejar con instrumental manual. Son unos instrumentos muy chiquititos que hacen que ese aerosol que me preguntaste vos al principio no se disperse. Que esto lo han usado toda la vida, pero a lo mejor el torno o las turbinas era más rápido. Exactamente. Claro, sí, esto es más. Y además como que le genera, esa lentitud al paciente le genera una ¿Cuándo zozobra? termina esto? A ver cuándo termina esto. Sí. Pero lo bueno es que las técnicas de mínima invasión llegaron para quedarse ya hace varios años en la odontología. Y yo soy fanático de estas técnicas, es una de mis especializaciones, y creo que, como vos decías, que muchos cambios llegaron para bien, creo que también es una nueva forma de encarar la odontología, haciéndola un poco más amena para el paciente. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, bienvenido Caos en este momento. Seguro. Son cambios que yo digo, uso a veces un término de decir, a veces hay que tener cintura. Cintura se refiere al boxeador que se corre cuando le vienen las piñas, pero es así, a veces esa cintura de poder moverte y acomodarte hace que
que esos cambios terminan siendo buenos. En todas las profesiones, sí señora, como las tortugas de las Islas Galápagos, que no sobrevive, que evolucionaron, no sobrevive la más fuerte, sino la que se sabe adaptar. Entonces Claro. adaptarnos a estos cambios está bueno. Y en cuanto a la adaptación que tuvimos que hacer a la profesión, esto es del Colegio de Odontólogos a lo cual pertenecemos. Nosotros tenemos a María Ángeles Luraca como representante, que la verdad que se porta muy bien. Tenemos un grupo de WhatsApp entre los profesionales donde nos vamos, porque en un momento esto fue día a día. Claro. Imagínate cuando empieza la pandemia, los primeros pacientes empiezan a sonar, a llamar por teléfono post cuarentena y no teníamos mucho material ni información. Y el colegio, bueno, empezó a tirar ciertas pautas donde uno se acomoda un poco para la atención un poco más seguro. Tuvimos que hacer un kit de protección, nuestras consultas se prolongaron, se hicieron muchísimo más largas por toda la preparación que yo te conté antes. Y las obras sociales no tuvieron ese momento para acomodarse. Entonces, el mensaje también es, no solamente como profesionales, nosotros como profesionales, cómo nos tuvimos que adaptar para que el paciente entienda que muchas veces, cuando tengan que hacer una atención odontológica, se van a encontrar con estos grises que todavía no están solucionados, pero bueno, vamos en vía de resolverlo. Fernando, vamos a ir a una pausa y en un ratito seguimos conversando. Dale.